Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 142 de Chismes de Historia y Ciencia. Aquí estoy acompañada por mi papá, Fernando. ¿Cómo estás, Supi? Bien, mija. Fernando Navarro, aquí, junto a mi princesa. Que ya no quiere que le diga princesa, entonces le voy a decir su majestad. Ay, princesa, no, soy reina. Ahí está claro el chiste, pero está grosero porque es homofóbico. No, entonces no. Qué caray. No, sí, está bien mientras no me digan señora. Sí tengo cargando ese trauma todavía. Que es tan fácil. Que creían, ay, sí, te quedas así muy bonito, ¿no? No lo hagan. Señora, por favor. Ya sé. Ya de repente, no, ya te caen responsabilidades. Sí, no, pero ahí andan. Ya sé, uno no aprende, tiene que experimentar en cabeza propia porque le dicen, ay, no está tan padre, pero ahí caen de todos modos. Sí. No se crean. Bueno, pues el episodio de hoy es sobre los indígenas de Norteamérica, como ya vieron en el título. Porque este tema, bueno, me lo sugirió mi papá, creemos sí. Que, bueno, sí nos lo han pedido, no mucho. No mucho, pero sí lo han pedido en dos personas, y aparte, pero también es un tema que a mí me gusta cuando estaba muy chavo, que las películas cuando todavía no detestaba a John Wayne, ¿no? Que era el gran vaquero, pues a mí me gustaban las películas de vaqueros, donde pues, los malandros eran los indios. Sí, claro. Sí, indios, qué malos eran, ¿eh? En las películas, hijos. No. Que querían su tierra de vuelta y decían que ustedes nos invadieron, ¿no? Y luego disparaban con flechas y con carabinas y tenían una puntería de Apache. No, y luego se pintaban la cara y andaban semidesnudos. Daban miedo. Una salvajeada. Bien salvajotes. Sí, pues creo que este tema, o sea, a mí se me hizo buena idea porque aparte creo que sí necesitamos visibilizarlos y ya cambiar la narrativa. No siento que tenga mucho desde que se empieza a hablar de los indígenas o nativos con una luz más positiva, pues, porque como dices, siempre se ve, pues ya ven Hollywood cómo es, siempre los pintaban como malos, como resentidos a lo mejor, o gente salvaje, incomprensible, entonces creo que tenemos que entenderlos, ya ponernos de su lado y darles, pues ahora sí como que el reconocimiento y respeto que se merecen. Sí, porque no, la verdad a Hollywood no hay que creerle en eso y en muchos aspectos. Pero bueno, vamos haciéndoles un cierto homenaje y como que sus respetos, ¿no? Vamos mostrándole respeto a estas personas que murieron por millones, no por millares, solamente buscando vivir en un espacio y vivir entre su gente, a su manera, con sus costumbres, con sus rituales, con su manera de pensar, con su manera de ver la naturaleza, pues todo lo que querían, ¿no? Pero también es un tanto utópico que pues mira, fíjate, todos los indígenas de Norteamérica sí viven. Ay. No, pues ni modo. No va a suceder eso. Uh-huh. Pero, pues no es lo mismo destruir o aniquilar a incorporar. Ándale, exacto. Sí, porque ahí sí no nada de respeto, nada de intentar mezclar o intentar combinar costumbres o convivir o ¿sabes qué? Sigue con tus costumbres, o sea, tú tienes tus dioses,
pero fíjate que vas a tener que respetar ciertas normas para que convivas con otras que tienen otro tipo de costumbres, u otras que vienen de otras regiones, como de Europa, donde las ciudades son diferentes y pues tú tienes que respetar ese espacio, a la vez que ellos tienen que respetar el tuyo y tus... Sí, pero sí. como les digo, es algo muy utópico, más no imposible, porque en México y en varios países de las hermanas repúblicas de Latinoamérica, Uh-huh. hay muchos indígenas y muchos, digamos, nativos, no voy a decir indígenas, nativos que reciben, se les respeta sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, sus fiestas, etcétera, Uh-huh. y no pasa nada. No pasa nada. De hecho, hasta se convierte en algunas ocasiones. En el folclore, ¿no? Vamos a visitar que hoy celebran tal cosa, algo folclórico. Uh-huh. Mas, sin embargo, la historia de los indígenas, de los nativos de Norteamérica, Uh-huh. hablando de Norteamérica como Canadá, los Estados Unidos y México, que es Norteamérica, más sin embargo, no toda la parte de México, sino que estamos hablando de Mesoamérica, que es, digamos, como la mitad de México hacia abajo es Mesoamérica, y de ahí para arriba ya participaban, ya había nativos de las diferentes naciones y tribus norteamericanas Uh-huh. que ahí convivían y que pues ellos no sabían de fronteras, ¿verdad? No sabían de otras cosas, ¿no? Pero Exacto. vamos a empezar a hablar desde cómo se originaron. Existe cierta, digamos que, cierta polémica acerca de los periodos de cuando llegaron los primeros asiáticos a través del estrecho de Bering, Uh-huh. o Beringia, porque pues, estaba congelado, y estamos hablando del periodo Holoceno, cuando ya la glaciación de Würm se estaba deshaciendo, pero en ese tiempo, mientras estaba congelado, pues estaban pasando varios personas que estaban en busca de caza de animales de alto peso, ¿no? Como mamuts, camellos, Uh-huh. porque aquí se dieron camellos, aquí había caballos inclusive, ¿no? Eran muchos chaparritos, pero aquí se acabaron. Y regresaron, Cierto. hasta que ya regresaron de nuevo los europeos, entonces ya de nuevo se incorporaron los caballos a la fauna de América, Uh-huh. pero mientras tanto fueron comida, así de fácil. No manches. Entonces, esos grupos que fueron pasando durante, se cree que más o menos unos 8,000 años, o sea, 4,000 años, o sea, entre 12,000 y 8,000 años, antes de la era común, Uh-huh. estuvieron pasando, y muchos se quedaron en la zona norte de lo que es el eje subártico de Canadá, que se llamaba la zona de Dorset. En la zona de Dorset se generan pues dos pueblos muy notables. Unos eran los algonquinos y otros eran, los algonquinos eran los más famosos y los Okay. más grandes, pero de los que se quedaron en el norte, que la gran pregunta es, ¿por qué se quedaron en el norte? Fueron los Inuit. Los Inuit son lo que llamamos esquimales, pero es un término para ellos ofensivo, porque quiere decir prácticamente comedor de carne cruda, esquimal. Ah, no manches. Entonces ellos son Inuit, y también son los... ¿se acuerdan que una vez hablamos de un idioma? Un idioma muy complicado. Los que... Sí, los hacían que como usan sonidos, sí. la terminología polisintética, o sea, de que para decir una frase, pues no existe el artículo, no existen las conjunciones, sino que para decir, ve a traerte los perros para ponerlos al trineo, es una sola frase, es una sola palabra, mejor dicho, es un idioma polisintético.
No es de los que fue una persona a quedarse ahí con ellos y... No, eso fue los indígenas de... Bueno, era un clima cálido eso, ¿verdad? Sí, en Brasil, en el Amazonas. Uh-huh. Ok. Sí, no, estos no, estos indígenas, aparte de los Inuit, estos indígenas fueron los que se quedaron en el norte y ellos fueron los que crearon el sistema de estas canoas, los kayak, que son muy funcionales, se desplazan a alta velocidad. Órale. Y al mismo tiempo ellos construían, no construían como los Inuit. Los Inuit es a través de bloques de hielo. Uh-huh. Y estos indígenas construían, por ejemplo, a través de pieles por ejemplo, con colmillos o con huesos de ballenas. Hacían como una estructura y la cubrían. Y okay. Esa era su manera de hacer sus chozas, ¿no? Entonces, esa zona Dorset, de ahí se empezaron a difundir más hacia el sur, pero lo que fueron los Inuit, ahí se quedaron, o sea, hasta la fecha sigue habiendo Inuit o esquimales, uh-huh. Y ellos también usaban otro sistema muy simpático, que eran unos lentes con una ranurita, de tal manera que si había ventiscas, pues ellos podían seguir viendo, o sea, aparte de traer unos super abrigonones, ¿no? De piel de foca, morsa y oso y lo que sea, traían como una tablita con unas ranuritas como de 2 milímetros, ajá. Y podían ver a través de eso, sin que la nieve penetrara y les lastimara los ojos o no los dejara ver. O sea, era muy ingenioso, puede ser. Que una vez me dijiste que también por eso hay personas con los ojos rasgados, por lo mismo, ¿no? Que es como una... Esos son los asiáticos. Uh-huh, sí, los asiáticos, precisamente, el rasgo característico de los asiáticos es por eso, porque tuvieron que desarrollar un sistema para que sus ojos estuvieran lo menos expuestos a la arena y algunos elementos que los lastimaban los ojos. Entonces aquellos que los fueron desarrollando fueron los que sobrevivieron. Exactamente. Y de hecho los Inuit pues también parecen asiáticos. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí tienen esta característica. Uh-huh. Entonces, conforme fueron creciendo estas indígenas, fueron yendo hacia el sur de Canadá y luego al norte, al noreste de los Estados Unidos, uh-huh. se forma una confederación que se llama la Confederación de los Iroqueses, que los iroqueses pues eran los Mohawk, uh-huh. los Mohawk, los Hurones, los Oneida, tiene un nombre como los Senecas, tiene un nombre como de filósofo, como de un gran filósofo, ¿no? Uh-huh. Los Seneca, y esa era la Confederación Iroquesa, y aparte la Confederación Iroquesa tenía como también unas construcciones que eran tremendamente alargadas, uh-huh. y donde ahí habitaban muchas familias. Entonces, pero siempre y cuando pertenecieran a la misma tribu, que fueran, claro. o que fueran, ya fuera Mohawk, Hurones, Senecas, Canagas y bueno, otros. Uh-huh. Esa era la Confederación Iroquesa. Okay. Pero más al sur se generaron algunas tribus, algunas naciones de las grandes llanuras, donde esas naciones indígenas, uh-huh. pues los amos y señores de ahí eran los Cheyenne y los Sioux. Las grandes llanuras en los Estados Unidos es más o menos la región de los Grandes Lagos hasta el norte de Arizona. Es una zona completamente llena son llanuras donde la caza mayor
era el bisonte, ¿no? Así es. Entonces, originalmente los Estados Unidos, lo que se llamaba las 13 colonias, pues era pegado hacia el Atlántico. Cuando ellos empezaron, cuando Burke y Wills empezaron Burke y Wills eran unos exploradores que empezaron a explorar hacia el oeste y empezaron a encontrar otras tribus. Okay. Y los Sioux eran una nación muy grande. Estaban los Dakota, los Lakota y los Nakota. Y los Pawnee, y los Pawnee, para que se den una idea, los Pawnee yo creo que alguien de ustedes vio la película La Danza con Lobos, donde el protagonista inclusive ganó un premio de la Academia, Kevin Costner, por esa película. Pues los Pawnee. Como que le encantan esa temática, Kevin Costner. Parece que sí, ¿verdad? Pues ya es que últimamente no está en Yellowstone. Yellowstone, así es. Ok, él se adhiere a la tribu Pawnee, pero la tribu Pawnee era de la nación Sioux. Pero aparte, en todas las grandes llanuras, quienes eran los amos y señores eran los Sioux y los Cheyenne. Sin embargo, estaban también los Cree, los Pies Negros, los Cree, los Pies Negros y los Navajos. Ok, sí. Sin embargo, los Navajos después hubo una modificación ahí en su modo de digamos, de trasladarse, de obtener nuevas costumbres, por llamarlo de una manera. Okay. Y en lo que es el lado hacia el Atlántico, había unos indígenas, bueno, que les llamaban los Ipichewa. Los Ipichewa eran unos indígenas que no pertenecían a alguna nación. Si han oído hablar o han leído sobre el jefe de Seattle, la carta del jefe de Seattle. Sí, que es el que habla de que no, cómo puedes ponerle precio a en el siglo XIX, el presidente en turno le dice que quiere que le venda sus tierras y él dice, ¿sabes qué? Es un concepto que nosotros no entendemos porque, pues, ¿cómo vas a vender el aire o cómo vendemos el agua o cómo vendemos la luz de las estrellas? La tierra, pues es lo que nos da de comer y de ahí se alimentan los bisontes, no entendemos ese concepto, no entendemos, y parece algo simple porque actualmente pues te compras un terreno, ¿verdad? Y dices, ay, cabrón, tanto por tanto. Esta tierra es mía, aquí voy a construir mi casa, pero para ellos pues no era de nadie, cabrón, era de todos y de nadie. Sí, exacto. Entonces era difícil para comprender, pero los Sishipewa pues vivían por esa zona. Sin embargo, no pertenecían a alguna nación de las grandes, ¿no? Luego, más al sur, ya pegado a donde está Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, California, que pegadas a Sonora, Coahuila, Chihuahua, eran parte también de las mismas naciones. O sea, para ellos no había una frontera por ahí. Entonces, en esa zona estaban los apaches y luego los navajos. O sea, los navajos, primero de ser parte de la nación, de las naciones de las grandes praderas, se convierten en unos individuos, pues, dicho sea no de paso. Los navajos y los apaches se convirtieron en prácticamente salteadores de los demás. O sea, eran gandallones, les bajaban a los demás. Pieles, comida, accesorios, etcétera, etcétera. Eso fue, inclusive, el más famoso de los apaches fue Jerónimo. Jerónimo, ya ven que en algunas películas donde se ve que se lanzan en un paracaídas y dicen ¡Jerónimo! Sí. Porque era como un grito, es un grito como de hablar de algo, de alguien muy valiente que hacía. Realmente Jerónimo fue un indígena, fue un jefe apache que tuvo pero buen rato de cabeza al ejército gringo, pero ya estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Pero ese, o sea, literal se llamaba Jerónimo. No es como una
Sí, que él tenía también otro nombre, pero era más conocido por Jerónimo, pero él tenía otro nombre originalmente. Pero, o sea, sí le decían Jerónimo. Jerónimo, el jefe, el gran jefe Jerónimo. No se oye tan nativo eso. Sí, y Jerónimo inclusive no nomás era un jefe indígena, sino que era un maestro, era como un gran chamán. Y, bueno, el caso es que ya más pegado hacia México, estaban indígenas, pero un poquito más desarrollados en cuanto a su forma urbanística. O sea, mientras en las grandes praderas la construcción era a través de pieles de búfalo, que se necesitaban 20 pieles de búfalo para hacer un tipí. Tipí son las casas esas triangulares, y vivían de una manera nómada, se iban desplazando de un punto a otro, iban siguiendo las manadas de búfalos. Pero ya más al sur, más pegado hacia México, ya habían casas de los Hopis, que ya eran casas hechas de lodo y tapadas con carrizo y lodo encima para taparlas. Y luego estaban los navajos que también se constituyeron, o sea, se hicieron sedentarios, exactamente. Eran los Hopi y luego eran los Pueblo, o sea, los indios Pueblo, así literalmente se llamaba. Órale. Y más al sur, los Yuma, que estaban en Arizona, los Yaquis, los Tarahumara, más pegadas a México. Los Yaquis, y hay otro, bueno, esos indígenas eran prácticamente parte del grupo de tribus, que algunos estaban convertidas en naciones a través de varios grupos, como la nación iroquesa, la confederación iroquesa, o como los Sioux que les mencioné, ¿no? Todos los que estaban ahí, ¿no? Ahora, eso provocaba también que que México, de recién que se independiza, pues tenía que batallar contra apaches y tenía que batallar contra Hopis, porque se metían a pelear, pero pues, para ellos era, pues, por ahí iban a cazar venados, cabrón, pues, ¿por qué no los dejaban? Tengo mi derecho. Y, oye, güey, pues están metiendo en la frontera. ¿Qué? ¿Frontera? ¿Qué es eso? ¿Qué es frontera? No, pues hasta dónde es nuestro país. ¿Hasta dónde es? ¿País? ¿Qué es país? ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo qué? El gran espíritu de la montaña. ¿Quién dijo eso, cabrón? A nosotros no nos dijo. Entonces, era una lucha constante. Y había también una tribu que se llamaba los Shoshone. Los Shoshone era una confederación que era parte de las praderas. Y los Shoshone, al igual que estos Sioux, comerciaban pieles con los franceses y con los ingleses. Los ingleses agarraban a los apaches y a los Shoshone, y los Sioux trabajaban con los franceses. Pero luego llegó una tribu de los Grandes Lagos, los Ojibwa, tiene un nombre, Ojibwa, que haz de cuenta que, por así decirlo, no es así el conte, pero por así decir, les llevaban más pieles y más baratas, y de más diversos animales. Entonces se generó una lucha desde 1740 hasta 1775 entre los Sioux y los Ojibwa, porque ellos querían vender sus pieles, y estos otros, pues, acá, hermanos, ¿de qué tienes la piel más bonita? Y entonces se retiran los franceses y los ingleses porque estaban en medio. Decían, no, cabrón, nos va a tocar ¿También para ellos fue demasiado? Sí, dijeron, no, güey, ¿sabes qué? Estos güeyes nos van a matar, cabrón. Eso está cabrón. Y para acabarla, en 1608, unos indios mexicanos, que aquí hay algo que llama mucho la atención. Se fijan, conforme fueron siendo más al sur, fueron siendo más civilizados. O sea, me refiero a que ya por ejemplo, ya no eran pueblos, ni naciones, ni tribus.
ya era una civilización. Como los aztecas ya era una civilización, los mayas ya eran una civilización, los incas eran una civilización, ¿verdad? Con excepción de que, por ejemplo, hacia el mero, al mero sur estaban los chipehuas, que al mero sur, o sea, en la punta final de Chile, duraron 300 años luchando contra ellos y no los pudieron conquistar, hasta que firmaron con ellos un tratado, ya estuvo ya. No nunca los pudieron conquistar, qué huevos. Pero aquí lo curioso es eso, cómo es que según te fueras yendo más al sur, tenías más posibilidades de desarrollar una civilización. Una cosa podía ser el clima, porque si recordamos, en nuestro propio México, entre Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, son climas muy desérticos, son climas muy calurosos. Y cuando neva, pues neva muy fuerte. Y acá abajo, en lo que es Mesoamérica, no sabemos que son nevadas. Sí ha habido unas muy raras y que pues... Sí, pero de esas que platicas de, ¿te acuerdas que hace 50 años? Sí, 100 años y la llegada, o sea, cosas muy extrañas, o sea, del clima. Pero nunca llegaron a convertirse en civilización. Entonces, ya lo que es en el norte, lo que es en la zona pegada entre Arizona, Ohio, Nuevo México, luego Texas. Es más, de hecho, en Estados Unidos hay varios estados y nombres que son de origen indígena, ¿no? Sí. Como está Illinois, Idaho, Iowa, Chicago, Kentucky, Tennessee, Wyoming, bueno, entre otros, ¿no? Utah, Omaha, Oklahoma, ¿verdad? Entonces, conforme fueron asimilándose o llegando más occidentales, se dice que cuando llegaron los primeros occidentales había hasta 50 millones de nativos y ya después no llegaba al millón. O sea, primero también fueron acabándose la peste, porque había epidemias. Epidemias, no sé, desde carbunclo hasta viruela, etcétera. También eso pues los acababa. Sí, inclusive había una tribu que se llamaba los Mandan, que eran de la nación Sioux, se acabaron en cuestión de semanas, porque les llegó un tipo con gripe, un español engripado, y ya cuando fue a avisarles, fíjate que me encontré una tribu por acá, llegaron y ya habían desaparecido cientos de miles, o sea, mandaron a la verga. Los mandaron a la vergüenza, cabrón. Entonces, pues es otro de los factores, como pasó con los aztecas y con varios indígenas, ¿no? Pues de que las nuevas enfermedades exóticas. ¿Verdad? Que el cuerpo no lo soportaba. Entonces, ya más pegado hacia la zona, hacia Florida, estaban los seminoles. Yo creo que si han escuchado, ¿no? Eso, ¿no? Los seminoles. Pero los seminoles eran de una tribu que se llamaba los Caddo. Los Caddo también, por ejemplo, de los Caddo estaban también los moicanos. ¿Se acuerdan de una película que se llama El último de los moicanos? Que inclusive, bueno, la hicieron como 3 veces, pero en la última la interpretó Daniel Day-Lewis y ganó un premio en la academia. Para variar, ese güey, pues cada vez que actuaba ganaba un premio, cabrón. Pandillas de Nueva York, Oscar. Yo creo que ya estaba aburrido. Abraham Lincoln. Nuestro premiado es Daniel Day-Lewis. Ay, otra vez, chinga madre, ya no sé dónde ponerlos. A ver, no hay otro aquí que se lo lleve. Ahora me lo tengo que llevar hasta mi casa, cabrón. Cada vez los hacen más pesados, sus pinches Oscars, hermano. No les ponen unas asas o sea, pónganlos más, háganlos, denme un boleto y luego lo recojo, pero no, ahí voy cargando a mi casa. Digo, cuando él ganó, pues todavía no había Amazon, entonces a lo mejor sí, ¿sabes qué? Mándamelo por Amazon porque pues no me lo quiero llevar a mi casa cargando, ¿no? Que se retiró, dicen que fue por eso que dijo, ya,
ya lo que podía hacer como artista lo he logrado. 3 Óscares nada más. 3 Óscares y otros 2 nominaciones donde a punto de ganar. Entonces, en esos que no ganó, dijo, ay, menos mal, hijo de la chingada. Pero bueno. Estoy ya enfadado de andar ahí quitándoles oportunidades a los demás. A los demás, y luego la sirvienta me regaña. Entonces, pues dijo, ya estuvo, ya no quiero ganar más Óscares, ya me voy a quitar de broncas, porque no quiero perder a la sirvienta, porque esa muchacha me hace muy buen trabajo en quiero darle el hogar. molestias. No ya. quiero darle más molestias. Esas son broncas que no se imaginan. Entonces, los Seminoles estaban como en Florida. En Florida, y los Shoshone, de ahí salen los indios, los famosos comanches. Ah, sí. Se derivan, pero los comanches se derivan de esto, de que ellos se separan una parte de la tribu Shoshone y está peleando contra los apaches, porque los apaches, ya los habíamos dicho, ya a partir de 1607 obtienen los caballos, y los indios se hacen otra cosa, se hace una máquina de guerra, cabrón. Y ahora disparaban. A ellos no creen que les importaba que un caballo de un solo color, puro, no. Que corriera, que comiera y que les diera el servicio y listo, cabrón. No andaban buscando que, oye, ¿sabías que tu caballo es árabe? Me vale madre. Yo me le monto y que me lleve para allá a aquel lado y listo, se acabó. Pues sí. Entonces, los Shoshone esa parte de los Shoshone están peleando contra los apaches, pero se hace una guerra tan terrible que, por ejemplo, ya los apaches ya les tenían miedo a estos Shoshone, que se convierten en comanches y se van se cristianizan, y se van a un pueblo que se llama Ute. Pero ahí hacen una masacre los de estos comanches, y aparte de esa masacre se retiran y se van más hacia el oriente, hacia la zona del Atlántico, y ahí los comanches se convierten también en amos y señores de las praderas, porque eran muy, muy poderosos. Y los comanches, a su vez, eran indígenas que peleaban mucho contra los indígenas de la frontera de México. Okay. Inclusive tenían unos enemigos, los Tonka. Los Tonka eran de origen Coda, como les había dicho, de los mohicanos, que eran de origen Coda. Pues los Tonka eran de origen Coda. Y había un jefe indio que se llamaba Tonka Willy, que le gustaba comer comanches al güey. Sí, comía comanches. O sea, la antropofagia no era una costumbre entre los indígenas, pero a este güey le encantaba comer comanches. O sea, mira, por aquí no dice, cualquier persona. No, mira, fíjate lo que dice aquí. Bueno, ahorita hablo de este muchacho. Ajá. Pero ve este otro, ve lo que dice ahí. Lo que dice ahí el título. ¿En el pie? Ahí el título. Tonkawa Charlie, así llamado por ser jefe de esta tribu, totalmente aficionado al whisky y a comer comanches. Tonkawa Charlie le gustaba comer comanches, o sea que... ¡Qué cura! Imaginé su perfil de Tinder. Me gusta disfrutar de las cabalgatas en mi caballo, cazar búfalos, un buen whisky y comanche a las finas hierbas. Oye, ¿no tienes tacos de comanche ahora? Ay, ¿sabes qué? Tenemos tacos de lengua, échame unos, pero de comanche, ¿eh? Yo no sí, creo que... No, ya sabemos. Sí, güerito. Mi Tonkawa, ándale, güero, ándale, cuñado. ¿Cuántos vas a querer, cuñado? Pues dame unos 5 tacos de pierna de comanche y dame unas tostadas de manita de comanche. Oye, ¿no tienes pozole? No, el pozole nomás lo preparamos el sábado, es cuando cortamos cabeza de comanche. Los ojitos. Lo preparamos y todo. Ay, y vieras qué ganas traigo de pozole de comanche. No, vente el sábado, compadre. Ya es que los taqueros, si no eres compadre, eres cuñado, eres el güero.
El primo. El primo. Pariente. ¿Cuánto vas a querer, pariente? ¿Cuánto vas a querer? Mi Toncagua, ¿cuánto vas a querer? Mira, échame unos, unos 8 tamales de pierna de Comanche. Órale, ¿nomás vas a querer 8? Sí, ahora no crees que traigo mucho hambre. Sale, güero, sale, güero. Y hablando de güero, resulta que entre los Comanches habían, en el siglo ya 18, habían atacado una ciudad, y masacraron a todos los individuos, pero se quedaron con una mujer. Ella se llamaba Elizabeth Ann Parker, y la toman con una niñita. Okay. Y la crían, bueno, la crían, pero aparte de darle de comer y de darle de beber y de darle pues cobijo, pues adquirió las costumbres, y tuvo hijos. Y su hijo tenía un hijo que se llamaba Quanta Parker. Quanta Parker fue jefe de los Comanches. Y un tiempo tuvo bien a raya al ejército gringo. Y el ejército gringo empezó ya a hacer ya unas matanzas tremendas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, había otra tribu que era una tribu que se decía que era mexicana. Ellos se decían que eran mexicanos. Los Cherokees. Los Cherokees decían que ellos eran originarios de México, pero un tiempo se fueron a vivir hacia la zona de los Grandes Lagos y pegados hacia la zona de los iroqueses, y pues no duraron muchos años. Sí tuvieron algunos años, pero se devolvieron. Entonces los Cherokees tenían una gran extensión de tierra que habían ganado porque eran buenos guerreros y eran buenos negociadores, pero en 1836, siendo presidente de los Estados Unidos, bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, esta persona le dijo que él iba a tener, que ellos iban a tener, que los Cherokees iban a tener una representación ante el Congreso, iban a tener uno de ellos, no, pues les dio un chingo de gusto, y dije, esto es todo. Andrew Wilson, creo, Andrew Wilson. Sí. No, pues vamos a tener una representación, y ni representación, y eso que está en el Congreso, o sea, ellos a la fecha siguen peleando porque existe en la Constitución gringa, está estipulado eso, que debe de haber un representante. ¿Vale? ¿Todavía no hay? No, y el jefe actual de los Cherokees, discúlpenme, es que no me acuerdo su nombre. Chuck Hoskin Jr. Chuck Hoskin Jr. es el actual líder de los Cherokees, que es de las tribus más grandes que hay, donde está peleando dos cosas. Una, que le quiten el nombre a la camioneta Cherokee de la Jeep. Ya, ok. Y segundo, que les den su representación. Porque no solamente no les dieron representación, sino que les tuvieron que indemnizar porque Andrew Jackson los separó había una gran cantidad de tierra. Entonces les quita esa zona y los manda a una reservación. Y en ese camino, que fueron 1,300 kilómetros, iban 10,000 Cherokees y murieron 4,000. Se le llamó el camino de las lágrimas, el sendero de las lágrimas, perdón. Porque una mortandad de Cherokees, porque Andrew Jackson los mandó. Oye, pero el presidente nos dijo, que el presidente mismo dijo que caminando y meando para no ser hoyo. Entonces ya llegamos al siglo XVIII, el siglo XIX, 1800 y tantos, donde ya varios de los indígenas ya estaban hasta la madre, cabrón. Ya estaban hasta el yoyo de promesas no cumplidas y de cómo les usurpaban sus tierras y de cómo, por ejemplo, los Sioux, llegó un momento en que les dieron una zona pegada a Dakota del Sur, pegado al río Dakota, pero resulta que llegaron varios individuos, decenas de miles, en busca de oro. Fiebre del oro ahí, que ahí no había mucho oro en realidad. Y entonces
en la zona donde es ahorita las colinas negras y donde están lo del Rushmore Mountain, donde están los presidentes. Mount Rushmore, ajá. Ahí les dejaron una franjita y ya estaban hasta la madre. Entonces lo que hicieron es, en una gran parte de la llanura se pusieron varios tipis, varias tiendas de indígenas. Y entonces mandan al general George Custer, que tenía un jefe que era su protector, y le dijo, ¿sabes qué? Ve, esta gente se salió del local, regrésalos a la reservación. Y esa, para él, era música para sus oídos. Porque los indígenas, entre los Sioux, los Navajo, los Cherokee, los Pawnee, varios ya conocían a Custer, porque el Custer era un cobarde. Ah, ok. Porque Custer esperaba a que varios guerreros salieran a cazar o salieran a otra actividad y llegaba y hacía una matazón de mujeres y niños. O sea, era un puerco, era un puercazo. Entonces, cuando vamos a chingarnos, ahora sí. Sí. O sea, y el ejército gringo, pues él andaba haciendo su chamba, pues él ¿qué hacía? Pero resulta que en esta ocasión, donde lo mandan, estaba un jefe indio, dos jefes indios muy famosos, que era Caballo Loco y que era Dos Lunas. Caballo Loco inclusive tiene una cara, a ver si luego se las muestras ahí, una cara del tamaño de cara de los presidentes. Ah, ¿sí? Sí, está enorme. ¿En dónde? Está, creo que en una de las, lo que le llaman colinas negras. Órale. No, es una cabeza de caballo loco y un pedazo de lo que es su cabeza, su caballo, porque no está terminado, va a ser enorme. No, cuando les pasen las fotos se van a impresionar del tamaño y Caballo Loco, voy a tratar de ser un poco gráfico. Ajá. Aquí están todos los tipís. Sí. Y por este lado del tipí, por el lado norte, hay unas colinas. Entonces, lo que hace Custer es irse atrás de las colinas y dice, y les caigo por el norte. Okay. Pero Caballo Loco sabía perfectamente lo que iba a hacer. O sea, el tipo no era ni siquiera buen estratega. Lo que sí era Caballo Loco. Muy listo, lo que sí era Caballo Loco y Toro Sentado. Toro Sentado era líder, pero era líder Apache, era un líder, Sioux, Comanche, Cheyenne, era un jefe Cheyenne muy afamado. Creo Entonces, que es el más famoso para así mí, es, pues. Porque en esa ocasión los Sioux y los Cheyenne se unieron y despedazaron en cuestión de minutos en la batalla de Little Bighorn, acabaron con el 7º regimiento de caballería, entre ellos iba Custer. General Custer, que inclusive durante muchos años se hacían representaciones teatrales de cómo los indios habían matado de una manera tan horrible a los pobres soldados norteamericanos. Y sin razón justificada. No, pues ahí iban cabalgando, porque, ay, mira qué bonita pradera, era un conejito, y estos güeyes. En modo Blancanieves. Disparando las flechas y la chingada. Pero como les digo, ya los indios ya se habían hecho. Para esto también, ya los Sioux tuvieron que someterse de plano y los aventaron hacia la zona de Dakota del Sur. Y los Seminolas se fueron hacia la zona de Florida, o allá los dejaron. E igual los apaches, hay una gran fiesta que se llama la fiesta del Pow Wow. Es una fiesta donde 50 tribus diferentes o naciones diferentes indígenas hacen un fiestononón, pero es la fiesta del Pow Wow, no la fiesta del Prau Prau, como dijo el Boroso, ¿verdad? El Prau Prau. Bueno, ya ahorita ya no dice Prau Prau, pero Pow Wow se llama. Hacen una gran fiesta y entre ellos participan los apaches. Y los indios cherokees, fíjense, llegó un momento que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que regresarnos a nuestros orígenes, y se fueron hacia la parte norte de México. Y unos se fueron hasta Chapala,
hasta Chapala, aquí al estado de Jalisco. Órale. Y habían hecho unas matazones horribles, pero entre los cherokees había un indígena en 1835 que se llamaba Secoya. Secoya fue un indígena que él de manera intuitiva, de manera, ¿cómo se le llama cuando aprende por sí solos? Autodidacta, generó un alfabeto y un lenguaje escrito para los cherokees. O sea, los cherokees eran la única tribu que tenía su propio lenguaje escrito. Oh, órale. Entonces todas estas tribus nunca tenían escritura. Pues no, nada. Todo eran símbolos. De hecho, como hablaban tantos, bueno, se habla de 1250 lenguajes y de 150 lenguas madres. Ahí nomás para que se den una idea. Entonces, llegó un momento en que crearon su propio lenguaje, ¿cómo ¿escrito? No escrito, un lenguaje de señas, por ejemplo, caballo. Uh-huh. Seguir, etcétera, porque eso todos lo sabían, porque entre ellos, ¿qué se decía, no? Uh-huh. Pero sí había señas que eran universales, por llamarlo de una manera, entre ellos. Okay. Y los indios, comanches se hicieron, pero muy, con mucha lana por el caballo. El caballo les cambió la vida, porque ya vendían caballos. Ellos ya le vendían caballos al ejército de los Estados Unidos. Ya le vendían a los apaches, ya los vendían a los seminolas, o sea. Y actualmente, los indios, comanches tienen casinos, están asqueados en lana. Y como ya existe una ley, a lo mejor esos van a ser los que salen en Yellowstone, porque en Yellowstone tienen casinos esos indígenas, pues. Puede que, o sea, no lo dicen a lo mejor explícitamente, pero a lo mejor está como... van a ser los comanches. Implícito. Los comanches, esa fue por así decir, su línea de trabajo. ¿Cómo se le llama? ¿Sabes qué de trabajo que dices? No. Sí, ¿sabe qué de negocio? Cuando dices... ¿sabes qué? Tu modelo de negocio. Ándale, tu modelo. Ese es su modelo de negocio, los casinos, cabrón. Y la venta de caballos. O sea, los comanches se hicieron tremendamente ricos. Vaya. Con eso. Y los navajos se extendieron muchísimo porque, en el contexto, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, participaron 26,000 indígenas norteamericanos, pero de los 26,000, más del 40% eran navajos. De hecho, los navajos, hay una película que se llama Códigos de Guerra, donde el protagonista es Nicolas Cage. Okay. Donde los navajos transmiten información, pero, ¿cómo les digo? Transmiten información codificada. Y en un ataque, los japoneses quieren capturar a los navajos, a unos navajos para saber los códigos. Entonces, ahí el deber de los marines era protegerlos a ellos a una costa de su vida, o si de a tiro ya no podían hacerlo, los tenían que matar, les tenían que disparar la cabeza porque no podían capturar vivo ningún navajo, porque no se tenía que saber descifrar ese código. Y actualmente los navajos es la nación indígena más grande de todo Estados Unidos. Tiene, para que se den una idea, 63,200 kilómetros cuadrados, o sea, 3 veces el tamaño del Estado de Israel. Wow. Ese es el tamaño actual de lo que son las tierras de estos navajos. Ahora, otra lucha que hubo también que fue en Fort Laramie, el indio Toro Sentado generó un ataque que
prácticamente se rindió, pero eso, o sea, ganó esa batalla, pero la venganza del ejército norteamericano fue bien marrana, o sea, fue una matanza de más de 100 personas entre hombres, mujeres y niños, cuando ellos habían matado 26. Ese fue en Fort Laramie. Y también los indígenas, los Pawnee ya casi prácticamente habían desaparecido. Bueno, como inclusive los mohicanos prácticamente se disolvieron. Ellos quedaron con otra tribu de origen iroquesa que se llamaba los Lepé. Los Lepé ahí prácticamente se disolvieron. Haz de cuenta como que quedan 8 y 8 y dicen, ¿qué? Pues vamos juntando. O sea, estoy hablando de muy poquito, ¿no? Pero se tuvieron que unir. Entonces ya los indígenas quedaron en varias reservaciones. Pero no crean que ahí acabó el tema, que pues no, pues ya quedaron reservaciones y luego la senda de las lágrimas. En 1975, encontré en la última parte de las reservas de los Sioux, que era en Lakota, encuentran lo que creen que es carbón y uranio. Entonces empiezan a asustar a los indígenas de la zona. Los empiezan a asustar, pues sí, imagínate, llegan individuos armados disparando y diciendo que aquí va, pues, lo que aquí quieres es mejor irte de ahí, dices, no, vamos, no sé qué está pasando ahí. Pues sí. Pero resulta que no, los indígenas, los Sioux, no se dejaron, y menos porque pues ya les quedaba un pedacito. Entonces, un indígena de la tribu Lakota, pero del pueblo Anishinaabe. Él era el pueblo Anishinaabe de la tribu Lakota de la nación Sioux. Okay. A él murieron asesinados 2 agentes del FBI y lo culpan a esa persona. Él se llama Leonard Peltier. Leonard Peltier lo tomaron en 1975 y hay una canción de Rage Against the Machine que se llama Freedom, que está dedicada a él. Que porque nunca quiso... Exacto, eso. Nunca quiso confesar, ¿no? O sea, no que no quiso confesar, sino que se demostró que él no podía defenderse no teniendo nadie que él lo defendiera, y ya después, cuando alguien se tomó la molestia de hacerlo, le demostraron que él ni siquiera estaba presente cuando murieron los agentes. Entonces, por la legislación gringa le dijeron, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer para salir ya de aquí es declararte culpable. Sí, bueno, a eso me refería, pues que no quiso como decir, sí fui yo. Declararse culpable, y él dijo, no, pues yo no fui. Sí, güey, pero es mero trámite. Puro papeleo. Es puro papeleo, tú nomás dices, ok, yo fui, no lo vuelvo a hacer. Y ya mañana estás afuera. Y no quiso. Y en 2020, precisamente este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden, lo más probable es que lo deje salir. Pues ya si no, o sea, haría, no el tipo tiene desde el 75, imagínense, tiene 40, casi 50 años ahí. Entonces, y ya él inclusive de todas esas veces que le decían, mira, tú nomás declárate, decían, mira, yo ya estoy a gusto aquí, yo ya aquí hice amigos, hice una comunidad, aquí les enseño varias, ¿cómo se dice? Como cosas de alfarería, cosas de manualidades. Ya hice mi red de tráfico de maruchas. Ya hice mi red aquí de tráfico de marihuana, no sé qué. Hablando de eso, en el siglo XVII y XVIII, cerca de la frontera con México, hay un camotito que se llama peyote, y el peyote es alucinógeno, y se venían de varias tribus, y cada sábado hacían una fiesta de alucinaciones, pero chingona, cabrón, wey. Chingona. Con tambores. Sí. Y esa tradición
obviamente se deshizo, pero a la fecha hay algunos que siguen teniendo eso como algo sagrado, como el utilizar el peyote para tener conexión con algunas, con la naturaleza. Pues sí, con el dios de las praderas o con lo de los indígenas, porque ellos empezaron con un mismo dios, por así decir, un mismo gran espíritu, porque ellos no hablan de Dios, del gran espíritu. Empezaron con el mismo casi todas las tribus, empezando casi desde los Inuit, ¿no? Y los... Ay, no me pude acordar de estos donde nacen los Inuit. Entonces, a la fecha, no nomás en los Estados Unidos de Norteamérica, sino, por ejemplo, ya los yaquis estuvieron sometidos mucho tiempo, y cuando estaba de presidente, Porfirio Díaz hizo una matazón de yaquis, una matanza de yaquis. Y los yaquis nunca pudieron vencerlos. Los yaquis ya tienen su propia zona, que es tipo reservación, pero no es una reservación porque pueden salir en cualquier momento, las calles están abiertas, todo eso, pero tienen su propia zona, igual que varios indígenas de las tribus de Norteamérica, que finalmente se quedaron con un pedacito de tierra de lo mucho que tenían, y con costumbres que se han convertido como en un espectáculo folclórico. Pues sí. Porque ya realmente ellos ya se occidentalizaron, tropicalizaron sus costumbres. Pues sí. Entonces, de ahí que ellos siguen mostrando el orgullo de pertenecer a una nación muy antiquísima, más pero tuitean desde su iPhone. Tuiteando desde su iPhone, exactamente. Entonces, pues, esta fue la historia. Bueno, no historia. Esto, porque no se puede decir que estaba hablando de historia. Esto era más bien algo de sociología histórica sobre los diferentes tribus, naciones y pueblos de origen norteamericano, que, como les digo, sorprendentemente nunca llegaron a generar una civilización. Y es algo que mi hipótesis es que el clima y la cantidad de agua tenía que ver con eso. Ahora, los Hopi, que son de las tribus que quedaron hacia el norte, de México, y que viven en Arizona y Nuevo México. Los Hopi tienen una tradición de que los aztecas salieron de ahí. Okay. Y ellos dicen, mira, aquí, estas son las 7 cuevas de Chicomostoc. Entonces, para los Hopis tienen muchas costumbres que los identifica como azteca. Y aparte, fue ya en el siglo VIII, después de la era común, cuando empezaron a sembrar maíz, señal de que ya tuvieron contacto con los mexicanos, porque fue en Mesoamérica donde nació el maíz. Y como dato de cultura general, el 75% de la alimentación de plantas pertenece a América. El 75% de plantas, frutas, verduras, legumbres, cereales pertenecen a América. Del mundo, pues. Del mundo. Son americanas. Diablos. Entonces, pues esto fue este tema sobre los indígenas americanos. Los libros que sugiero al respecto es de Jared Diamond, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que ya se los había yo mencionado. Este libro trata de explicar por qué los europeos conquistaron a los indígenas y no al revés. Okay. ¿Y por qué no fueron? Si empezamos todos del Holoceno, empezamos todos de la glaciación de Würm en el Mesolítico, igualito, en todo el mundo. ¿Por qué nos conquistan y no nosotros a ellos? Y luego, este libro que se llama La pérdida de Texas, bueno, aquí trae varios capítulos, bueno, específicamente 4, que habla sobre los indígenas que tenían mucha conexión
con los mismos indígenas de nuestro país y al mismo tiempo las costumbres que tenían los indígenas de nuestro país obtenidas de los de Norteamérica y también al revés, las costumbres y el folclore de los indígenas norteamericanos obtenidos de las tribus mexicanas. Okay. Pero el que mayor tiene información es que se llama Los Indios, es de una colección de Time Life y está genialísimo. Está chido el forro y todo. No, es un libro, es muy elegante, el forro es como de piel. Pero ¿cuál es el problema? Está en inglés. Sí, ya vi. Pero tiene una cantidad de información Déjaselos, pongo para que vean. extendidísima. Desde los instrumentos que utilizaban, desde los zapatos, la ropa, cómo comían, cómo se decoraban, todo. Por ejemplo, mire, este indio tiene la famosa hacha, bueno, no la famosa, sino hay una hacha que se llama Tomahawk. Ah, sí. Bueno, la hacha Tomahawk, inclusive hay un misil crucero que así se llama Tomahawk. Y antes era de piedra. Y ya cuando sí. llegan los europeos, pues ya era de metal. Y pues verdaderamente los indígenas, sobre todo los Cheyenne, la manejaban. Los Cheyenne y los Oneida, los Hurones y los Mohawk eran los que mejor la usaban. Era lanzarle, acertaban, pero a medio güey, cabrón. Y digo, inicialmente eran de obsidiana, de piedra, después de metal, no, pues todavía peor. Pues, todavía nos iba más peor. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues en este momento pasa Rubí a mencionar los saludos de nuestros queridos suscriptores. Sí, nada más. Bueno, antes de eso, yo de la información que tengo, a lo mejor como de países en donde sus nativos o sus indígenas como que no fueron tan arrasados, digamos, y más bien sí se tropicalizaron de una manera más sana. Siento yo que uno de ellos es Perú, ¿no? O sea, aunque sí los conquistaron, pero bueno, por lo que sé. Perú y ¿sabes qué? Los chilenos. Y también en Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda todavía más. Nueva Zelanda tiene la gran característica de que se sienten orgullosas de los maoríes. Inclusive los tatuajes que usan los maoríes tiene que ver con su ascendencia, con su clan y con su posición dentro del clan. Sí. Y los han incorporado, o sea, los neozelandeses a los maoríes es su gran orgullo, ¿no? Sí, y según yo ya ellos tienen su primera, creo que, bueno, de las que hablan en las noticias, no sé cómo les dicen, no me acuerdo cómo se llama en español, pero así como la persona de las noticias, ya ¿reportero? Hay ándale, como una reportera. Conductora. Sí, que es una mujer y que ya tiene sus tatuajes maoríes así en su cara y todo, y ya es así como, ella es la primera pues que ya sale así en la televisión con sus tatuajes y todo eso, o sea, y bueno, no siento que los tuvieran así como muy reprimidos, pero ahora como que es todavía más apertura pues a que vaya más representación. Y a mí antes Nueva Zelanda me sonaba como bien nórdico, no sé por qué, yo sentía que eran puros güeros pero no, ya después me di cuenta que eran como muchas tribus. Están pegados a Australia. Sí, exactamente, incluso su bandera es, también tiene también tiene el símbolo de la Gran Bretaña. Exacto. En una esquina. Sí, así es. Entonces, son unas estrellas y en una esquina, las estrellas son las islas a la que pertenecen a Nueva Zelanda. Sí, entonces ellos, yo siento, o sea, tal vez haya alguna otra información, pero yo como que por la información que tengo, siento que ese es el país que tiene sus pueblos nativos como más enaltecidos y como bien mezclados, pues como que no hay algo tóxico. Y como que mostrando el orgullo de tenerlo, ¿no? De ser descendientes de ellos, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, ojalá así les hubiera tocado a todos los pueblos nativos, ¿verdad? Pero pues, es lo que es, la historia
pues así sucedió. Así sucedió, no podemos retroceder. Lo que sí es que ojalá pues no hubiera habido el sufrimiento, ¿no? Porque también como pasó con la Iglesia Católica en Canadá, como pues cosas horribles. Incluso ya ves que hace poco se encontraron restos de niños mutilados. Sí, de niños nativos en Canadá abajo de una escuela o algo así. Porque sí, o sea, los querían catolizar y pues si no quisieron. Allá andas tú de rebelde y salvaje, pues cuello, ¿verdad? Eso está muy horrible. ¿Se quieren morir? Sí, eso está muy gacho, perdón, pero bueno. Se oye muy sangrón, pero pues sí, era muy trágico, muy trágico. Realmente. Sí, eso ojalá pues no hubiera pasado, ese sufrimiento si no, eso no se lo merece nadie. Pero bueno, entonces, ahora sí vámonos a los saludos de hoy. Bueno, el primer saludo es uno muy especial. Su usuario es Romega28. Nos felicitó por el podcast. Y aparte bueno. Nos pidió felicitar a su esposo que cumple años el 30 de mayo. Sí. Él es ingeniero en sistemas, entonces pues... ¿El 30 de mayo? El día de mi santo, el día de San Fernando. Órale, esa no me la sabía. Pues yo pienso que este saludo le va a llegar un poquillo después de su cumple por el tiempo en el que grabamos, que sí. apenas nos lo pidió hace unos días este saludo, perdón, que no llegó, pues digamos antes o a tiempo, pero de todos modos aquí está, no va a llegar tan tarde, si acaso una semana después de tu cumple, esperamos que te la hayas pasado muy chido. Sí. Que te hayan festejado muy padre, muy lleno de cariño, bueno, no nos dijo tu esposa si nos escuchas, pero si sí nos escuchas, pues te mandamos un abrazote y gracias por compartir en familia el podcast, porque ella es quien nos dijo que somos parte de su familia ya. Muchas gracias por hacernos parte de tu familia, es un honor. Ojalá nos tengan ahí mientras están escuchando eso, en tu cumpleaños o lo que sea, te mandamos saludos y un abrazote, nosotros también los queremos mucho, muchísimo. Y bueno, el siguiente es para Ilse Ferrer. Ella desafortunadamente nos platicó que la asaltaron y pues estaba muy triste, traía mucho coraje, obviamente. Sí. Y pues que se puso a ver el episodio y ya con eso se sintió mejor que dice que se hizo bolita. Sí. Se hizo bolita, pero empezó a escuchar el episodio ya como que... Pues al menos el trago amargo se le pasó un poquillo más fácil al parecer. Entonces... Ilse... Qué terrible, ¿no? Este acto de delincuencia que sufriste. Sí. Pero nos da muchísimo gusto que hayamos podido hacer algo por ese mal trago amargo que sufriste. Exacto, pues ahí indirectamente te ayudamos un poco a olvidar esa experiencia. Bueno, me imagino que no te pasó nada físicamente, entonces qué bueno. Nada más fue el susto, lo material, el coraje. Uno se siente muy indefenso, ¿no? O sea, no. Solo me ha pasado una vez y te sientes como toda ultrajada, es feo. Entonces te mandamos un abrazo, esperamos que no haya sido una pérdida muy importante. Y pues a fin de cuentas, como dijimos, es solo material. Que no te hayan hecho daño, que no te hayan golpeado, que no te hayan... Sí, así es, pero pues un abrazote, que esto se pase rápido, es más, ojalá ya lo hayas olvidado. Y bueno, el siguiente es para Carmelo Banda 8832, así es, su usuario. Nos dijo que apoya lo de la música de fondo porque dice que a veces puede llegar a distraer. Desde el episodio pasado ya no le puse música, le voy a calar también con no le voy a poner música para que me digan si se les hizo mejor así sin música de fondo o prefieren pues que traiga tantita ambientación, ¿verdad? Y bueno, también hubo quienes más opinó sobre el tema, entonces vamos haciendo el experimento y si les gusta más así, pues ya, le dejamos de poner musiquita de fondo. Y como aviso, si se dieron cuenta que dejé de poner la musiquita que va después del saludo, es porque en un video YouTube me saltó esa musiquita como con derechos de autor. ¿Serio? Cuando nunca antes lo había hecho, no sé por qué. Claro. Entonces por eso se la quita, dije, no, pues ya resulta que ella tiene derechos de autor, ¿verdad? Cuando pues yo la había conseguido sin que tuviera eso, pero bueno, pues no sé, sabes si fue solo de ese video, pero pues ya no me quise arriesgar, ¿verdad? I'm sorry. Y el último es para Ignacio Acevedo, que se mochó, nos dio una lana, nos dio una feria, nos dio de su dinero. Muchas gracias. Por lo cual nos vamos a ir a cenar
Unos ricos tacos de Comanche. Digo, perdón, ricos tacos de cachete. Así es, ya ajustamos para nuestros taquitos y nuestro pozole de Comanche el sábado. Y bueno, los queremos mucho. Gracias por Muchas llegar gracias hasta acá. por todo. Si alguien más quiere hacer cooperacha para pozole de Comanche, aquí en YouTube, está en la sección donde, la misma línea donde pones like y compartir y todo eso, más a la derecha está el corazoncito que con su signo de dinero y dice gracias, ahí pueden cooperar, ¿sale? Y pues es algo que se los agradecemos de mucho corazón. Sí. De todo corazón. De todo corazón, de todo corazón. O sea, Bueno, es de mucho corazón. Casi todo, pero no todo. Ay, sí. No, de todo corazón se los agradecemos porque sentimos el apoyo. Es como un ándale. Exactamente, es un empujón emocional que nosotros lo sentimos. Así es. Nos sentimos muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues, ¿qué emoji van a poner aquí? Los que llegaron al final. Pues búsquense un hacha. Un hacha. Un búfalo. Un búfalo. Ese sí sé que sí hay. Un búfalo. Sí, pues nos ponen aquí su búfalo los que llegaron al final. Un búfalo, pero que sea un búfalo bebé blanco. Ay, no se crean, no más falta. Chingas. Vuelven los emojis imposibles. Bueno, un abrazote, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.